fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, amado mío. Gracias, Señor Jesús, porque nos has llevado en tu victoria. Gracias, hermanos, gracias, hermanas. Dios las bendiga. Hoy, le he pedido a mi esposa, le doy la bienvenida a todos. Bienvenidos, hermanos. Amén. Bienvenidos todos. Pues yo creo que ya les dieron la bienvenida ya en la entrada, pero pues yo no se la había podido haber dado a todos. Bienvenidos. Le he pedido a mi esposa que ella sea la que traiga ahora el mensaje. Se lo pedí ya desde hace mucho tiempo y ella ha estado preparando esto, pero también quiero presentarles se me fue mi hermanita, o es tan chiquita es que ya no está. Pues mi sobrino está con nosotros, nos visita de Los Ángeles, y mi hermana mayor, pero yo le digo hermanita porque pues es más pequeñita que yo, ¿verdad? Está con nosotros. Muy bien, entonces sin más que decir, te dejo el tiempo. Dios te bendiga y el Señor te use. Amén. Gloria a Dios. ¿Le da usted un gloria a Dios al Señor? Amén. Acompáñame a hacer una breve oración. Amén. Para que sea el Espíritu Santo el que le hable. Usted sabe que la persona que está aquí es solamente el cartero. Yo solamente vengo a leerle la palabra del Señor, a recordarle lo que el Espíritu Santo anhela para cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias, Rey, en esta hora. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia. Te pido, Rey, que por medio de tu Espíritu Santo, tú, Señor, nos hables en esta noche, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que nos hable, para que nosotros, Señor, seamos edificados, para que en nosotros, Señor, no haya ninguna duda de los planes que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, ministras paz a cada uno de los niños, papá. Ministra paz y prepara, Señor, nuestros oídos, porque queremos, Señor, oír tu voz. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Rey, por este privilegio. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues habíamos estado platicando con su pastor de un tema que el Señor me empezó a dar hace unos días. Entonces él me dijo que por qué no lo predicaba. Amén. Entonces acompáñeme a Génesis 2:7. Y su palabra dice, ya vi que alguien se rió. Bueno, hemos estado estudiando con las damas este versículo. Y dice, Génesis 2:7, formó, escuche la palabra, formó. ¿Qué significa formar? ¿Qué es para usted el formar? Aquí está hablando de la creación del hombre. Cuando la palabra del Señor dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, está diciendo que el diseño fue perfecto. No le hizo una pierna más larga que la otra, ni un brazo más largo que el otro, ni más gordo que el otro. Él lo formó perfecto. Y cuando estuvo formado, lo siguiente que hizo el Señor fue y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Amén. Hemos estudiado en el pasado que una de las puertas de nuestro ser integral son los sentidos. Sí, lo hemos estudiado, usted se recuerda que una de las puertas son nuestros ojos, otra de las puertas son nuestros oídos, otra de las puertas nuestra boca, nuestra nariz, incluso sus poros son puertas donde puede entrar algo a su cuerpo. Y no me diga que no, porque si algún líquido se le derrama en las manos, le dicen si es tóxico que vaya y que se lave muchas veces, no vaya a ser que entre por los poros adentro de su cuerpo y le haga daño. Amén. Pero en lo que, podemos hablar muchas cosas sobre la nariz, podemos hablar muchas cosas sobre el soplo de Dios, pero lo que yo quiero enfocarme
esta noche es lo que sucedió con esa acción. Que el hecho que Dios venga y sople en el hombre lo hace un alma viviente. Porque usted sabe que hay animalitos y son bien vivos y son bien inteligentes, pero no están ahorita al mismo nivel que nosotros. Ellos juntamente con toda la creación están gimiéndole a Dios por una redención, esperando a que estas almas que en ese momento fueron vivientes, pero por el pecado murieron en cierta manera, entonces ellos están esperando a que nosotros seamos perfeccionados. Y así de esa manera, juntamente con nosotros, haya una redención total. Amén. Y no me diga que no cuentan los animales, porque si no, Noé no hubiera salvado a tantos animales. Entonces, aquí vemos que había un alma viviente. Diga, alma viviente. Entonces, el primer Adán tenía un alma viviente. Ahora estamos esperando a llegar a la estatura del último Adán, el cual tiene espíritu vivificante. Porque ciertamente dice Ezequiel 18:20, el alma que peque, escúcheme, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Entonces, Dios, el diseño original de Dios era que tuviéramos un alma viviente. Pero aquí cuando el profeta está diciendo esto es porque muchos del pueblo de Israel habían pecado. Usted sabe que el primero que pecó fue Adán, ¿sí o no? Aquí le había dicho a Adán que no comiera del árbol, ¿sí o no? Él no debía comer. Entonces, la desobediencia fue su pecado. Gracias a Dios que nosotros no desobedecemos, ¿verdad? Somos tan obedientes que si el Señor le dice, hijo, levántate a las 3:30 de la mañana, usted se levanta a las 3:30. ¿Verdad que sí? No, todos los días tal vez estamos corriendo el riesgo de estar pecando. Porque incluso a veces el Señor nos dice, ve y háblale al vecino. Y nosotros decimos, sí, le voy a ir a hablar, le voy a ir a hablar, le voy a ir a hablar. Mañana lo hago. Llámale a fulana de tal. Sí, Señor, mañana le hablo. Se te pasa el día de mañana y todavía se queda en el mañana. Entonces estamos corriendo un peligro grave de que nuestra alma, que ya fue vivificada por el Espíritu de Cristo, porque usted ya recibió al Señor Jesucristo. Yo estoy hablando en este momento con un pueblo que está aquí presente, que ha creído en el Señor Jesucristo, que ya confesó al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y si aquel que nos está viendo por los medios no ha recibido a Cristo en su corazón, yo lo invito ahora a que usted abra su corazón, porque no hay ni uno solo que no haya pecado. Pecamos en las cosas más sencillas. Usted me dirá, ay hermana, usted vino a decirme que soy un pecador. No, yo lo que le vengo a decir es que tenemos una esperanza, que tenemos una promesa, que está Jesucristo en esta noche recordándonos que Él quiere poner de su Espíritu Santo adentro de nosotros. Para que si así como a esa iglesia que le dicen, haces buenas obras, tus obras ahora son mejores
que las que hacías al principio. Pero tengo esto contra ti. Y le empieza a decir el ángel a cada una de las obras que ya se murieron. Y le dice prácticamente, te estoy hablando para que no se mueran otras obras. Entonces le leí este versículo como base de que un alma por el pecado sí puede morir. Vemos a Cristo que le habla a un varón y le dice, sígueme. Y le dice, Señor, espérame, solo voy a enterrar a mi padre y yo vuelvo. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, eso quiere decir que hay personas que usted las ve caminando. Hay personas con las que usted tal vez platica y tienen una plática súper excelente. Tal vez hay personas, porque dice la palabra de Dios que los del mundo son más astutos que los hijos de la luz. ¿Ha leído usted eso? Entonces, pareciera que están vivos. Pero si el Espíritu Santo no mora dentro de ellos, están muertos. Por eso es que Cristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros, nuestro llamamiento es a seguir al Rey de la Gloria. Nuestro llamamiento es a llenarnos de su Santo Espíritu para poder llegar a ser como Él es. Levíticos 26:15 dice, y si abominaréis mis decretos y vuestra alma, escuche, el problema está en el alma, menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. A mí me impresionó esto y le empecé a contar al pastor de la manera que el Señor nos había hablado a las damas en este versículo, y no podíamos pasar de ese versículo esa noche. Porque ¿qué es abominar? Es despreciar. Abominar quiere decir que te parece algo grotesco, que te parece algo que no va con tu calidad de vida, que te parece que si Dios te está pidiendo que hagas algo, tú piensas que es demasiado humillante, que el que te tires aquí enfrente es demasiado humillante, que el que a veces recibas órdenes. Todos batallamos cuando el pastor o tu esposo, o a veces cuando tu esposa te da un consejo. A veces es un buen consejo, pero a veces le batallamos porque el alma lo que quiere es hacer su voluntad, aunque el alma sepa que Dios le está hablando. Quédese conmigo. Mire esta otra versión que dice, si despreciáis mis estatutos y se aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Yo veo esto como un peligro. Es como una luz que está palpitando roja enfrente de usted diciéndole, tenga cuidado. Porque hay personas que no se dan cuenta que Dios tiene derechos sobre nuestra vida. ¿Lo compró a usted el Señor? ¿Sí o no? Le ha hecho tantos favores el Señor que pareciera como que usted le dice, Señor, tengo ganas de un pastel, y viene alguien y le ofrece un pedazo. A veces en lo más mínimo el Señor está atento a lo que deseamos. Yo estaba orando allá y le decía al Señor, porque nos predicaron de que también nosotros nos tenemos que reivindicar delante del Señor, que nosotros también tenemos que empezar a hacer las obras que hacíamos cuando éramos recién convertidos.
Entonces me empecé a recordar, y el apóstol decía que él se recordaba que en los cultos todos cerraban los ojos y todos cantábamos. Y hay veces que si usted estuvo en el ministerio Elimo, si usted estuvo en el ministerio Benecer desde el principio, a veces decimos, se recuerdan esos cultos gloriosos, los retiros, que aunque uno estaba lleno de tierra, uno lloraba y derramaba su alma delante del Señor. Pero tenemos que volver a hacerlo. Tenemos que volver a hacerlo. Porque el Dios que le contestó a usted en ese tiempo sus oraciones sigue siendo el mismo que quiere contestar sus oraciones el día de hoy. Él sigue siendo el mismo. Y hoy que adoraba al Señor me recordaba y me decía una promesa que Él me hizo. Y su promesa era que me iba a conceder las peticiones de mi corazón. Y Él sabe cuál es mi petición. Él lo sabe, que no es una petición de cosas de este mundo, sino que es una bendición que le beneficia a usted y que me beneficia a mí. Porque el que ser llenos del Espíritu Santo es lo único que nos va a preparar para esperarlo a Él dignamente, para llegar a ser dignos de escapar de esta tierra, para que nuestra alma esté llena de su Espíritu Santo. Entonces cerré mis ojos y le decía, Señor, esta es tu promesa, y yo espero en esa promesa. Y lo que el Señor me dijo, sí, pero empieza tú a hacerlo, empieza tú a adorar, empieza tú a derramar tu alma, empieza tú a darme cántico nuevo. Entonces le dije, Señor, amén, pues yo lo hago porque yo te amo, yo lo que quiero es demostrarte, porque sé que es un derecho que tú tienes. Tienes un derecho de alabar al Señor, pero también el Señor tiene el derecho de que tú lo alabes. ¿Porque acaso no Él te ha salvado? ¿Porque acaso tú no le pediste a tus hijos y ahora los miras? Aunque hayan problemas, amamos a nuestros hijos. Aunque hay momentitos en que dan ganas de agarrarlos de las orejas, pero los amamos. Los amamos y se los pedimos al Señor. Algunos ayunaron por sus hijos, otros oraron por sus hijos, otros clamaron por sus hijos, otros hasta que se dieron cuenta que estaban esperando bebé, dieron gracias por sus hijos. Pero han sido un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, no podemos sentirnos de una manera en que vamos a rechazar los decretos del Señor, los mandamientos del Señor. Pero recuérdese que cuando le estoy hablando de los mandamientos del Señor, no solamente le estoy hablando de 10 mandamientos. Si usted lee toda la palabra, Él nos da diferentes mandamientos. Hay uno que no parece. Dice, esfuérzate y sé valiente. Ese es un mandamiento que el Señor te está dando. Está hablándole a tu alma. Porque el Espíritu dice la palabra que anhela comunión con el Señor. Pero a veces nuestro cuerpo vence. Y cuando el Señor nos dice, acércate a mi presencia en oración, clama por los ancianos que ahorita necesitan preparar su alma y su espíritu, porque están prontos para irse. Están prontos para estar en mi presencia. Y a veces sí oramos por ellos, pero no clamamos por ellos, porque no nos damos cuenta de la necesidad que ellos tienen. Entonces estamos dejando a un lado un mandamiento que el Señor nos está dando. Un mandamiento que le conviene a tu alma. Porque si nosotros despreciamos los mandamientos del Señor,
si nosotros no honramos al Señor, alabándolo, adorándolo, corremos el peligro de invalidar el pacto que tenemos con el Señor. Usted y yo tenemos un pacto con el Señor. ¿Acaso no dijimos, Señor, yo te acepto hoy como mi único y suficiente Salvador? Ese es un pacto. Ese es un pacto. Señor, yo reconozco que yo recibo tu sangre que me limpia del pecado. Ese es un pacto que usted hizo. Pero si no obedecemos a los mandamientos del Señor, corremos el riesgo que ese pacto se rompa y que el Señor ya no sea el que vaya delante de nosotros, como le pasó a Sansón. Jugó tanto, diciendo mentiras y bromeando y burlándose, y a veces dejando que su ira fuera demasiada. Por ejemplo, cuando le hicieron la trampa, cuando él dijo el acertijo, y le insistieron a la esposa y le insistieron a la esposa, que al fin la esposa les dijo a ellos cuál era el acertijo. O sea, Sansón se metió en tanto problema porque se dejó guiar por su alma a buscar las cosas de la tierra, invalidando de esa manera el pacto que había hecho con el Señor. Y dice la palabra que cayeron los filisteos sobre él y él no se dio cuenta cuando la presencia de Dios se apartó de él. Y pudieron apresarlo y pudieron burlarse de él y pudieron sacarle los ojos, porque ya estaba rapado, porque ya no tenía cobertura, porque ya no tenía pacto con el Señor. Yo no sé cómo está tu alma en este momento, pero mire cómo llegó a estar el alma del pueblo de Israel. Números 11:6. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Escuche, se sentían secos, porque los pobrecitos lo único que podían comer era comida de ángeles. Malaya, un pedazo para mi nana de en Guate. ¿Acaso no diéramos brincos nosotros de poder probar ese maná? Cristo es el maná que bajó del cielo y Él está dentro de ti. Te doy esa noticia, Él está dentro de ti. Y Él es el que puede quitar toda hambre de tu alma. Él es el que puede quitar toda ansiedad que tu alma tal vez está pasando ahorita. Porque las noticias no son buenas. Pero mire este pueblo. Estaban cansados de que lo único que sus ojos veían era maná. Está como que el hermano Camilo dijera: ay, no, yo ya estoy cansado de ver tanto pan ahí en la panadería. Yo ya no, ni como pan. Yo me le acerco a la hermana Margarita y lo primero que siento es el olor a pan. Y como buena guatemalteca, digo: ay, 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 mi cafecito. Pero esta gente, lo único que veía en sus ojos eran maná. Y viendo la bendición de Dios, teniéndola enfrente, comiendo todos los días, porque no pasaban hambre, su alma estaba seca, se sentían secos. Entonces veamos, es parte del abominar. Números 11:4 dice: y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Es que eso de los vegetales, no, ellos también anhelaban los vegetales. Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto
de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. 11:6. Pero ahora no tenemos apetito. No hay para nuestros ojos excepto este maná. Oiga cómo despectivamente ellos están hablando de lo que Dios les ha dado. Me llama la atención que el hambre que ellos tenían eran de la comida que comían en Egipto. Tenemos que tener cuidado, porque nosotros ya nos sacaron de un Egipto espiritual, de una esclavitud. Pidámosle al Señor todos los días que ya no se nos antojen las cosas que nosotros, con las que nos deleitábamos en el pasado antes de conocer al Señor. Tengamos ese cuidado, porque aquí dice que era gratis. ¿Les cree usted a ellos eso? ¿Realmente era gratis? Eran esclavos. Así que cuando nosotros estábamos también en el Egipto de nuestra vida, cuando estábamos fuera del Señor, el pago que nosotros recibíamos era muerte. Aunque la pachanga, aunque la parranda, aunque el baile estuviera bien bueno y el cuerpo se deleitara, íbamos directo al infierno. ¿Sí o no? No sé qué cosas veían tus ojos antes, pero ahora el Señor quiere que volvamos a ver el maná, pero el maná que es Cristo, ese pan que está delante de ti para que tú nunca más tengas hambre. Ellos dicen que no tenían apetito. Pues después de que usted está lleno, ¿le da apetito o no le da apetito? Si usted ya está bien lleno, aunque le ofrezcan lo que le ofrezcan, usted dice, no, yo no aguanto, yo no como más, yo estoy lleno. Mire, uno de los mandamientos del Señor, Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios. Él es tu Dios. ¿Cómo lo debes de amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Fuimos hoy al evento de damas y estuvo bien bonito. Yo sí venía un poquito cansada, poquito, tantito así. Que les dije a las hermanas, tengo ganas de un mi Dragon Drink, así la cafeína me levanta. Pero ahí le dije al Espíritu Santo, no, sé tú el que renueva mis fuerzas. Y me dijo el pastor, si vienes cansada, no te preocupes, yo predico. Así, chilero mi esposo, ¿verdad? Bien chulo. Dice, ay no te preocupes, no te esfuerces si vienes cansada. Y dije, qué amoroso. Pero ya me dijiste que iba a predicar. Entonces, no, yo predico. Y si tienes las fuerzas, pues el Espíritu Santo me las tiene que dar en lo que yo estoy adorando y en lo que yo estoy ministrando. El Señor me las va a dar, ¿sí o no? Porque yo en eso he creído. Que si yo me dispongo, el Señor me va a llenar con su presencia. Si usted se dispone, el Señor le va a hablar. Y cuando esté entregando la palabra del Señor, no va a ser usted hablando, sino que va a ser del buen tesoro que hay en su corazón, que el Espíritu Santo va a empezar a sacar lo que hay ahí. Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Lo ama usted así? Yo digo, sí, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Pero hay veces que cuesta esforzarse. Este es un mandamiento. Este es un mandamiento del Señor que debemos de amarlo con todo nuestro corazón. Porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios
y a las riquezas. No podemos servirlos, porque quedaremos bien con uno y quedaremos mal con el otro. Y también dice, con toda tu alma. Entonces, ¿a quién le pertenece tu alma? No te pertenece a ti. Y a veces nos juega truco el alma. El alma nos dice, nos habla, le cuento que el alma a veces nos habla. Y nos dice, ya te mereces unas vacaciones. Hay un evento la otra semana. Yo sé lo cansado que puede ser. Yo sé los horarios que hay que estar ahí. Y que el apóstol llega al primer culto y no pasa lista, pero sí pasa revista. Revisa quiénes están ahí. Porque fuimos una vez. Y recuerdo que esa vez me dijeron a mí, pero el apóstol no llega al primer servicio, pueden llegar hasta el segundo si están cansados. Y mi alma me decía, sí, quédate durmiendo. Pero yo dije, no, yo vine a alabar, yo vine a buscar al Señor, yo voy a estar en cada servicio porque a eso vine, a llenar mi copa. Y llegamos temprano y estábamos ahí, y de repente entró el apóstol y dije, la persona me mintió, porque el apóstol sí viene temprano y está aquí. Pero así como mi apóstol llega temprano, el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo está aquí. Y está aquí porque quiere formarte. Está aquí porque en esta noche te quiere recordar que de la misma manera que Dios te ama, tú debes de amarlo. Porque Él te ama con todo lo que Él tiene. Si Él quiere poner el universo entero a tus pies, ¿por qué acaso no cuando se casa alguien con el heredero, acaso no recibe todo lo que el heredero tiene? Él es el dueño del oro y la plata. Y Él quiere darnos esa herencia. Pero mire, quiere estar seguro que tú estás dispuesto a obedecerlo, a amarlo con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué es amarlo con toda tu fuerza? Es decir, hoy sí, mañana no. No, es estar dispuesto a cada minuto a servirle al Señor. A cada minuto estar atento a su voz. Porque lo que Él quiere es transformar tu alma. Porque lo que Él quiere es que si hay algún dolor en tu corazón, que tú le digas, Señor, a ti te pertenece. ¿Acaso no, si usted tiene un carro, lo deja que se arruine? No, hombre, si yo sé que incluso ya me pasa a mí, yo no soy mecánica, pero vamos en el carro y el otro día le digo al pastor, oye, ese sonidito en el carro no es normal. Bien, me dijo, no te preocupes. No, escucha, yo oía un... Dije, algo está pasando, algo está pasando. Y se hizo a la orilla. ¿Y qué fue lo que pasó? El aceite del motor se había bajado. Y era el sonidito que yo venía oyendo. Entonces dijimos, santo Dios, ¿llegaremos o no llegaremos? No está caliente. Yo pienso que el Señor permitió que no se calentara el carro. Y pidiéndole, orando, llegamos hasta la estación de a una gasolinería, una gas station, como usted le quiera llamar. Y ahí él se bajó, compró aceite y le puso para poder llegar hasta aquí a Baicelia. Ya después ya lo llevamos. Pero como era nuestro auto, nosotros tuvimos cuidado de él. Pues le cuento que usted no es auto. Usted es un vaso de honra en las manos del Señor. Entonces Él va a estar al cuidado de usted. Él va a estar al cuidado que no le haga falta ese aceite de la unción que usted necesita. Él va a estar al tanto que si hay una grieta hay que sanar esa herida. Ese es el Señor que se ha mostrado a nosotros.
Entonces, por eso, de esa misma manera, nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Porque si vemos, el alma de los israelitas se secó. Y eso quiere decir que ya no había agradecimiento en su corazón. Si en nuestro corazón no hay agradecimiento, es porque ya no está ese aceite fresco en nuestro corazón. Porque nuestro llamado es a que seamos, que dentro de nosotros broten ríos de agua viva. Ríos de agua viva, que cuando usted le hable de la palabra a los demás, digan, usted sí cree en lo que está hablando, ¿verdad? O que usted está hablando y ni siquiera les ha dicho que es cristiano, y le digan, oh, ¿de casualidad usted no es cristiano? Porque a veces le preguntan así, de casualidad. No somos por casualidad. Él nos escogió. Él te conoce desde la fundación del mundo, y dice la palabra de Dios que las obras, Él tiene preparadas obras perfectas, obras de amor para que tú las lleves a cabo. Ya están las obras escritas. Ya solo nos toca ahora a nosotros esforzarnos para poder llevarlas a cabo. Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Mas el que menosprecia sus caminos, morirá. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Dice esta otra versión. Mas aquel que se descuida de su camino, morirá. Entonces, en el versículo anterior decía que el pueblo de Israel ya no quisieron obedecer los mandamientos del Señor. Usted ha leído que todo lo que le pasó al pueblo de Israel es figura para que nosotros lo veamos como un peligro, como un warning, como un por favor, deténgase, mire lo que les pasó a ellos para que a ustedes no les pase. ¿Sí o no? Así nos han dicho. Entonces, una de las maneras de guardar nuestra alma intacta para el Señor, de guardarla con vida, es obedecer los mandamientos del Señor. Deuteronomio 26:16 dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso quiere decir que cuando cumplimos un mandamiento, tenemos que hacerlo de corazón. Tenemos que hacerlo porque hemos entendido que el Rey de la Gloria nos ha amado, que Jesucristo dio su vida por nosotros y que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuidémonos de cumplirlos, pero cuidémoslos con toda nuestra alma, no a medias, porque nos podemos encontrar cumpliendo los mandamientos del Señor a medias. ¿De qué manera lo hacemos a medias? Tibios. Nos dicen sujétense. Viene el apóstol y bien sujetos. Viene tu papá que lo amas con todo tu corazón, te pide una orden y bien sujeto, le haces caso. Viene tu mamita linda que está dispuesta a hacerte lo que tú quieres y a darte lo que tú quieres y le haces caso. Porque si no te portas bien y no sacas la basura y no le ayudas a lavar los platos y no le ayudas a cuidar al hermanito, la próxima vez que tú le digas, mami, ¿me compras estos zapatitos? Te arriesgas a que te digan que a lo mejor no.
¿O no? Entonces, no podemos cumplir cuando nos conviene nada más. Cuando nosotros creemos que nos conviene. Porque realmente nos conviene en todo tiempo obedecerle a la palabra. Porque no podemos jugar a los cristianos. Usted sabe que este mes es uno de los meses en que los satanistas ayunan, hacen vigilias y no nada más por gozarse, sino la hacen para que los cristianos caigan. La hacen porque ellos están dispuestos a ofrecer a sus hijos al enemigo. Mientras que nosotros a veces, perdóneme, les tenemos tanto amor a nuestros hijos. Mamita, estoy cansada. Ay, sí, pobrecita, mi hija, quédate. Creemos que los amamos tanto que no los estamos guardando de que cumplan ellos los mandamientos. Y si no los enseñamos desde jovencitos, desde niños, a cumplir con los mandamientos, ¿qué va a pasar el día de mañana? Mi hijo tiene un dicho que él dice: yo no tenía opción. O iba o iba. Así dice él. Yo lo recuerdo, venía de la práctica, terminaba la práctica de fútbol, se pasaba a la práctica de banda y ahí venía corriendo para la iglesia. Tocaba a veces la batería dormido, pero no dejaba de tocar. Yo solo lo veía y decía: ya va a botar la baqueta, ya la va a botar, ya la va a botar. Y a veces le decía al que estaba a la par: píquenle las costillas para que se despierte. Pero solo paraba la música y abría los ojos y ya se bajaba. Pero no se quedaba en la casa. Y a veces por molestar venía todo sudado y me decía: mamita, te amo, ven, te doy un abrazo. Yo le decía: gracias, mi hijo, yo también te amo mucho, pero no me abraces. Que yo sabía el olor de mi hijo. Pero ¿cómo amas tú al Señor? ¿Cómo lo amas? ¿Es realmente con toda tu alma? ¿Es realmente con toda tu alma? Porque lo que el Señor quiere es sanar tu alma. Lo que el Señor quiere es liberar tu alma. Yo vengo de una escuela en la que yo llegué con el alma hecha pedazos, con una alma amargada, con un alma herida, y que me dijeron: hay un Dios que puede sanar, hay un Dios que puede liberar, hay un Dios que quiere llenarla de paz, que quiere llenarla de dominio propio. Hay un Dios que... Y me empezaron a ministrar, y empezaron a caer las cadenas, y después de que rompieron las cadenas, empezó la sanidad en mi alma. Entonces, cuando tú vives ese proceso, ¿cómo no vas a amar al Señor? Entonces, cuando alguien no puede alabar con todo su corazón al Señor, mi pensamiento es: aún hay cadenas, aún hay heridas. Por eso no tiene un corazón agradecido. Mi cuñada sabe de dónde nos sacó el Señor. Mi cuñado sabe de dónde nos liberó el Señor. Por la misericordia de Dios, estamos con mi esposo. No solo en nuestro matrimonio, sino sirviéndole al Señor. Yo recuerdo que a mí me metieron de cabeza. Llegué el primer día al culto y la pastora rápido llegó y me dijo: hermana, estamos orando por su esposo. Y dije: esa mi cuñada ya fue a hablar con la pastora. De plano que los sobrinos de mi esposo fueron a hablar con ella.
y le contaron los problemas que tenemos. Entonces me fui a la casa, porque yo estaba empezando a tener un encuentro. El Señor, yo veía al Señor en mi casa. Estábamos solos, mi niño de 2 años. Yo lo veía y Él me hablaba. Así fue como yo me enamoré del Señor. Me empezó a hablar, me empezó a contar de los planes que Él tenía para mí. Entonces ese día que yo regresé del culto y que la hermana me dijo, estoy orando para que su esposo regrese, dije, ¿será o no será? Entonces le dije al Señor ese día cuando Él se presentó a hablar conmigo, le dije, si Él es realmente mi esposo y si Él va a cambiar, entonces regrésalo. Si no, quédate con Él ahí donde Él está. Y Él regresó y fuimos a la iglesia el primer día. Y me pude dar cuenta, o sea, el Señor me empezó a mostrar que Él estaba en el asunto. Porque llegamos al culto y estábamos los dos sentados aquí en este lado y había una hermanita que estaba del otro lado, no se me olvida su rostro. Y la hermana empezó a hablar en lenguas y en lenguas y en lenguas y hablaba y hablaba y hablaba. Y él me decía, oye, ¿ya te diste cuenta lo que dice? Yo me le quedé viendo. No sé ni lo que está diciendo. Oye, no deja de decir arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Yo dije, pues sí, necesitas arrepentirte. El primer día él en la iglesia, el Señor hablándole de esa manera. Tal vez usted me podrá decir, hermano, a mí no me ha hablado así el Señor. Le cuento que si quiere hablarle de esa manera. Él quiere liberarte. Pero es necesario que nos arrepintamos, porque yo en ese momento dije, mi esposo necesita arrepentimiento. Yo lo que necesitaba era sanidad, según yo. Yo lo que necesitaba era liberación. Pero no había entendido en ese momento que necesitaba liberación porque era tan pecadora como él. Pero a veces creemos que son otros los que necesitan ser perdonados. Cuando yo entendí que yo necesitaba ser perdonada, fui a administración y le empecé a decir a la hermana, pero hasta los 5 centavos que me había quedado del vuelto de mi papá, del cambio de mi papá. Usted dirá, 5 centavos, pues si todos los niños se quedan con el cambio del papá a veces. No, para mí era que yo le había robado a mi papá. Entonces empecé y recuerdo que cuando empecé a ministrar me empecé a llorar y me saqué las lágrimas y le digo, ay Señor, y le dije a la hermana Susi, le digo, perdóneme que perdí el control. Esa fue mi palabra, perdí el control. Y me dijo ella, no, usted no perdió el control. Esa es la manera, cuando usted derrama sus lágrimas, que Dios empieza a limpiar su alma, que Dios empieza a trabajar una liberación en su corazón, porque usted lo que quiere es ser limpia. Y le dije, sí, hermana, y no me dio vergüenza decir nada, porque lo que yo quería era empezar de nuevo. Lo que yo quería era que mi alma estuviera limpia y que el enemigo no tuviera ni un pelito de dónde agarrarse para atacar a mi familia. Porque entendí que yo no quería estar del lado de las tinieblas, sino que si Dios me estaba sacando, yo quería salir totalmente. Yo no quería que hubiera nada que le perteneciera al enemigo en mi corazón. Le creí esa palabra que Cristo dice, ahí viene el enemigo de este mundo, pero en mí no va a encontrar nada. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué cosas amamos más que al Señor? Que puede venir el enemigo y sí nos acusa, porque todavía hay cosas en nuestro corazón que amamos más de esta tierra que amar más las cosas del cielo. Entonces, ¿le hablas tú a tus hijos de qué es lo que hay en el cielo? Porque nuestra meta no es
quedarnos aquí. Nuestra meta es regresar a la casa del Padre, pero quedarnos con Él. No ser avergonzados y sacados a las tinieblas de allá afuera. Deuteronomio 10:12 dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor? Tu Dios, escuche, tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahora, Israel espiritual, que no somos el Israel natural, pero sí somos el Israel espiritual. Dios quiere que le temas, que lo honres, que lo ames. Y eso fue yo lo que entendí, que estaba conociendo a un Dios que me amaba, que lo que quería era que yo cambiara, que estaba dándome una oportunidad que nadie más me podía ofrecer, de que hubiera sanidad en mi corazón, de que la amargura que me había llenado por años saliera en forma de llanto, en forma de grito, por mis poros, por cualquier puerta que fuera, pero que era necesaria que saliera de mi ser, para que así hubiera el espacio necesario para que me llenara nuevamente el Señor, pero ahora con su amor, con dominio propio, con paz, con las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros, con la llenura de su Espíritu Santo para poder entender la palabra. Esa es parte del temer a Dios, depender de Él totalmente. Nosotros dependemos totalmente del Señor. Dependemos de Él. Sé que mi vida depende de Él. Sé que la vida de mis hijos depende de Él. Sé que Él nos ha regalado un ministerio, que Él es el que lo sostiene. Ya son 24 años, hermano. Aquí hay testigos de quienes fueron los que estaban cuando vinieron a instalar a su pastor. Una manada muy pequeña. Pero le doy gracias a Dios que ellos han permanecido y siguen siendo testigos del Espíritu Santo, del llamado de su pastor. Y fue tremendo porque fue cabal en los días del cumpleaños de él cuando vinieron a instalarlo. Cuando empezamos a servirle al Señor. Y él me decía, estamos yendo a Baicelia, pero ya me prometió el pastor que a mí no me va a enviar. Esas eran las palabras de su pastor. A mí no me va a enviar. Así le dije, ¿no te van a enviar? No, yo voy 2 meses a predicar y eso es todo. Dije, amén, está bien. Cuando vine aquí, el Señor me dijo, es donde tú quieres, donde yo quiera. Pero no le dije nada a su pastor. Nada, me quedé calladita. Y dije, bueno, él cree que no lo van a enviar, pero yo ya sé que sí lo van a enviar. Así como el Señor se presentó a hablarme, así el Señor me empezó a confirmar que Él lo iba a enviar. Yo no sé por qué el trato fue conmigo primero. Pasé a liberación como a las 2 semanas y me dice la hermana, el diablo quería destruir a su esposo desde niño porque sabe que él es un siervo de Dios que le va a arrebatar almas al enemigo. Dije, usted no conoce a mi esposo. Así dudando. Llega otra hermana. Él estaba dando un servicio en escuela dominical. Me llama la esposa del pastor. Venga, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó, hermana Blanquita? Le dije, ¿qué hice? Le temblaba. Me dice, ve a la hermanita que está allá sentada.
Sí, le dije. Vino de visita. Y subió a hablar con Juan, con el pastor. Sí, hermana, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Dice que se sentó y el Señor le dijo: mira al varón que está predicando. Él es siervo mío. Te lo tengo prestado mientras es preparado para salir a otro lugar. Y yo no le dije nada a él. Yo me lo quedé callado. Como quien dice, me sigues tratando de convencer que él es tu siervo, que él te va a servir. Y dije, bueno, pues amén. Cuando lo enviaron, llegó a decirme: me pidieron que me fuera a pastorear a Baicelia. ¿Te vas conmigo? Si tú me dices que no, nos quedamos. Si tú me dices que sí, nos vamos. Ya el Señor me había convencido a mí. ¿Qué podía decir? Sí, nos vamos. Si la presencia de Dios va con nosotros, nos vamos. Y aquí nos ha tenido el Señor sirviendo. Y lo seguimos amando. Y lo seguimos glorificando. Y amo cada una de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y quiero honrarlo, por eso le estoy contando este testimonio. Porque sé al Señor que yo le sirvo. Sé que es un Señor que me ama. Y por eso no puedo dejar de alabarlo. Tal vez ya no tengo la fuerza para brincar, pero créame que en mi mente yo estoy brincando y estoy remolineando, aunque me vea nada más haciendo el pasecito. No, ese lo hacen los varones. Pero es porque lo amo. ¿Cómo no voy a amar al Señor? Yo no sé qué ha hecho personalmente con usted el Señor, pero yo le estoy contando del Dios al que yo sirvo, al Dios al que yo temo. Porque aún, así como al principio, yo quería que no hubiera nada en mi vida que le diera una puerta al enemigo para entrar y atacar a mi familia. Yo sigo pensando de la misma manera. No quiero que haya nada que desagrade a mi Señor y que el enemigo pueda tener derecho para atacarnos. Y hemos pasado pruebas fuertes, pero en cada prueba el Señor me ha recordado el versículo: todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Y cuando Él me lo recuerdo, le digo: Señor, yo te amo, yo te amo. Mi esposo te ama, te amamos. Esto es para mi bien, esto es para mi bien, esto es para mi bien. No importa la prueba que llegue a tu vida, estás segura que escrito está que es para tu bien si tú amas al Señor. Pongámonos de pie. ¿Cómo está tu amor por el Señor? Tengo que preguntarles. ¿Cómo está tu amor por el Señor? ¿Cómo está tu alma? Si tu alma está seca, vuelve a reconocer que Él es Dios. Vuelve a reconocer que a pesar de las enfermedades, que a pesar de los problemas, que a pesar tal vez de las escaseces, Él está peleando por nosotros. Que Él es poderoso guerrero. Tú conociste a un Dios que fue guerrero, que peleó las batallas por ti. Tú lo conociste, viste a tu madre clamar y después ver que sus oraciones eran contestadas. Yo no sé qué experiencia has tenido, pero yo sí te quiero decir esta noche: vuelve a derramar tu alma delante de tu Señor, porque lo que el Señor quiere es sanarnos. Porque lo que el Señor quiere es liberarnos. Porque el Señor lo que quiere es quitar
en este día toda tiniebla de nuestro corazón. Porque lo que el Señor quiere es que nuestros ojos lo vean a Él. Que podamos escuchar su voz nuevamente. Que podamos sentirlo cerca de nosotros. Porque Él no se ha apartado. Él no se ha apartado. Él está al lado tuyo, dispuesta a consolarte, dispuesta a enviar ángeles para que vengan a ministrar tu alma. Él está dispuesto a estar a tu lado. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos dejado en algún momento que nuestra alma se seque. No podemos vivir con un alma seca, papá. No podemos vivir con un alma seca, mi Rey. Vuelve a llenarnos con tu Santo Espíritu. Vuelve a llenarnos, Señor, con tu amor, con ese perfecto amor que echa fuera todo temor. Vuelve a llenarnos, papá, de valentía, para que podamos esforzarnos, Señor. Esforzarnos a buscarte. Esforzarnos a servirte, Señor, pero a servirte con amor. Hermano Juan, le dejo el tiempo. Vuelve, Señor. Vuelve a llenarnos. Vuelve a llenarnos, Señor. Vuelve a llenar nuestro vaso.